bendiga y bienvenidos una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón para alabar y bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti
secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ámanos con tu valor, porque deseamos la revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo el Rey, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ámanos con tu valor, porque deseamos la revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo el Rey, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo el Rey. Sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo Rey, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo Rey. Acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, tu salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza,
fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor con todo nuestro corazón a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar allí sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales del Banco Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y puntos de recaudo baloto a nivel nacional para que usted realice allí sus donaciones que con todo su amor ha dispuesto en su corazón. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios les bendiga y muy atentos. Bendiciones para todos ustedes. Nuevamente nos reunimos con el fin de poder disfrutar de las Sagradas Escrituras, de la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que seas ministrando en todas las vidas, en todas las familias. Derrama unción, derrama bendición, Señor. Que cada vida, Señor, pueda estar atenta a tu palabra, atento, Señor Jesús, a tu mensaje, para que tu palabra corra como ríos de agua viva. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que todas las vidas, Señor Jesús, puedan escuchar, reflexionar, decidir y actuar conforme, Señor, tu palabra. Derrama bendición, Señor Jesús, en el nombre, oh Dios de los cielos y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Se dice que le preguntaba el maestro a uno de sus estudiantes, de sus discípulos, si sabían cuáles eran las características de una persona cuando estaba llegando a una edad avanzada, o sea, la vejez. El discípulo le mira y le dice no, o sea, ¿cuáles serían? Y entonces el maestro le dice, primero, el primer factor, o sea, son 3 factores determinantes. El primer factor es que las personas cuando están llegando a la vejez, su vida física se debilita demasiado. Luego le dice, y el segundo factor es que las personas cuando están avanzando de mucha edad, están en la edad adulta, tienen pérdida de memoria. Y el tercer factor, y el maestro hace una pausa, el discípulo le mira y el maestro dice, y el tercer factor, el alumno le mira, el discípulo le dice, sí, maestro, ¿cuál es el tercer factor? Y el maestro le mira y le dice, el tercer factor se me olvidó. Vamos a hablar de la amnesia, no de la amnesia temporal, sino de la amnesia permanente. Hay personas que tienen amnesia y la amnesia en la parte física se puede dar por problemas mentales, o sea, no solamente por problemas de edad avanzada.
Pueden ser por cuestiones también de demasiado estrés, demasiado trabajo, o la gente que no duerme mucho también le tiene dificultades para poder a veces recordar datos. Tomando esa referencia de la amnesia, vamos a hablar un poco, vamos a reflexionar sobre los creyentes que tienen amnesia permanente. Tienen amnesia permanente. O sea, se olvidan de lo que Dios ha hablado y ha hecho en sus vidas. Por eso es importante, ¿verdad? En estos momentos dedicarnos, ¿verdad? A la palabra del Señor, a escuchar la palabra de Dios, a reflexionar sobre ella, que el Señor sea ministrando a nuestras vidas de una manera especial. Así es que en primera instancia vamos a observar que las personas pueden tener una amnesia espiritual permanente porque tienen accidentes espirituales. Así es que nosotros encontramos en Levíticos capítulo 19 versículo 14, donde la palabra de Dios nos dice y nos habla acerca de que no se debe maldecir al sordo y que delante de los ciegos no se debe colocar tropiezo, dice la palabra del Señor, sino que tendrás temor de tu Dios, dice yo soy Jehová. Así es que de este asunto, ¿verdad?, que nos habla la palabra de Dios, de no estar colocando tensiones o provocando accidentes, la palabra de Dios insta y ordena que no debe de hacerse esto. O sea, en la parte física puede haber algunos, ¿verdad?, problemas, tensiones a nivel civil, violencia por causa de hacer algo para que alguien tenga un accidente. Ahora, uniéndolo esto a la palabra del Señor habla de aquellas personas que colocan algún tipo de tropiezo en el sentido espiritual. O sea, el Señor Jesucristo mismo trae esa figura y entonces la menciona aquí, ese adagio, ¿verdad?, para la comunidad que tenía para el pueblo hebreo. Ahora lo trae y le dice entonces a sus discípulos, a los que están a su alrededor, que dice que no se debe colocar tropiezo espiritualmente, porque las consecuencias son severas las consecuencias. Así es, que en cierta ocasión en Mateo capítulo 16, versículo 23, que dice la palabra del Señor, cuando el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo 16, 23. O sea, después de Pedro haberle dicho algo tan importante al maestro, cuando le dijo que tú eres el Cristo, a los pocos minutos Pedro tuvo una amnesia temporal, espiritualmente. Se olvidó de quién era el maestro. Entonces por eso viene la reacción fuerte de Jesús hacia Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque cuando nosotros empezamos a olvidarnos de la palabra del Señor, ya no somos nosotros los que nos guiamos, nos orientamos. O sea, lo que Dios está viendo en nosotros es la figura del adversario, del enemigo, que siempre quiere ir en contra de lo que es el mensaje, la preciosa palabra del Señor. Así es que en Lucas capítulo 17, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor. Dice que si alguien sirve de tropiezo hacia otra persona, pues es mejor que asuma algunas consecuencias. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene. Mejor le sería si le colgara una piedra de molino en el cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo, dice la palabra del Señor. Así es que las Sagradas Escrituras nos está hablando sobre esas cuestiones de los accidentes, estamos enfocándolo en lo espiritual. O sea, personas que colocan las formas, ¿para qué? Para que otros cometan, ¿verdad?, sus faltas y se alejen del Señor. Entonces, cuando estamos hablando aquí del accidente espiritual, miramos que no es el creyente el que está buscando el problema, sino que simplemente alguien está colocando obstáculos en el camino y eso dificulta que la persona pueda agradar a Dios como Él lo merece. Así es. El segundo factor que encontramos es los influenciados por otro. Hay personas que tienen amnesia espiritual permanente porque están siendo influenciados por otras personas. La Biblia nos habla de un caso en el libro de Hechos, cuando nos habla el caso de Ananías y Zafira. Nos dice la palabra de Dios, más un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo una parte, púsolo a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías,
¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mientas al Espíritu Santo y defraudes el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ahora, Ananías no solamente había ofendido al Señor, sino que Ananías influyó en su esposa para alejarse del Señor. Entonces aquí tenemos familiares, ¿verdad?, que están influyendo, y muchos, conozco muchas familias que han dejado al Señor porque uno de sus familiares tiene un problema, un pecado, transgreden al Señor. O sea, y aquí es importante entender, o sea, no deje que otros traigan influencia a su vida. O sea, personas que van a venir directamente a decirle que no siga la palabra de Dios, que no busque de Dios, que se aleje del Señor. Ahora, hay otro caso en el libro de Juan, la tercera epístola de Juan, el capítulo 1, versos 9 al 10, nos habla de un personaje llamado Diótrefes. Dice la palabra del Señor que este era un hombre que estaba influenciando en los otros para que no recibieran a los apóstoles, y así entran en tensiones constantes allí. Así que hablamos de dos factores que influyen para que el cristiano tenga amnesia espiritual permanente. O sea, se olvida del Señor, se aleja del Señor y piensa que está bien en su estilo de vida. Pero las consecuencias para tal persona serán severas. Tarde o temprano entenderá lo que es la ira y la mano de Dios sobre aquellos que después de haber conocido la palabra de Dios se alejaron de este maravilloso mensaje. Diótrefes, como dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, nos recibe, ¿verdad?, los que enviamos. Dice, los que quieren recibirlos, aquellos se los prohíben y los expulsa de la iglesia. O sea, era un hombre que quería influenciar de una manera negativa. O sea, hay creyentes que tienen mal testimonio, son de piedra de tropiezo. Y muchos creyentes terminan su vida espiritual. Hay otros que quieren influenciarnos directamente y alejarnos del Señor. Pero también hay una tercera percepción que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nos habla de las muchas ocupaciones. Muchas personas tienen amnesia espiritual permanente porque están más preocupados por los asuntos efímeros de este mundo que por los asuntos que son concernientes al reino de Dios. Allí en Juan, en el libro de Job, vamos al libro de Job, capítulo 3, versos del 1 al 10. Solamente leemos una excepción. Dice, y llegó el momento en que Job ya no pudo más y comenzó a maldecir el día en que nació. Entonces dijo, maldito sea el día en que nací, maldita la noche en que anunciaron fue niño, que borren del calendario ese día, que nadie se acuerde de él, ni siquiera Dios del cielo. Y entonces aquí Job empieza a reaccionar de una manera fuerte. O sea, es un hombre que, el estrés por causa de los malestares, de las enfermedades, les llevó a empezar a tener amnesia espiritual. Se estaba olvidando de quién era Dios. Y entonces por causa del malestar y la enfermedad, empiezan a negar al Señor. Hay muchas personas que niegan a Dios cuando están enfermos. Y hay unos tipos de enfermedad que si uno no las maneja bien, terminan también alejándolo a uno de la presencia de Dios. Por eso hay que estar muy pendientes en esos momentos de enfermedades. Las ocupaciones, ¿verdad? Hay mucho estrés por muchas cosas que hay que hacer. Mateo capítulo 13, versículo 22, en esa sección de la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces ahí tenemos cómo la palabra de Dios nos ministra y nos dice que estemos muy atentos, muy alertas, porque va pasando, ¿verdad?, este asunto de que las ocupaciones nos van alejando del Señor, nos hacen olvidar de quién es nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. El cuarto aspecto, el cuarto factor es la avaricia. La avaricia, la definición que nos dice el diccionario bíblico de una manera general es que se refiere a un desorden de deseo por poseer bienes, riquezas y posesiones que conllevan muchas veces a actuar de una manera que no es muy éticamente normal, puesto que no se conforman más allá de los requisitos para vivir de una manera cómoda y no tienen el sentido de la comprensión de una supervivencia básica. Se le conoce también como codicia. Así es que la avaricia, hay muchos creyentes que tienen amnesia espiritual porque tienen codicia, son personas ávaras, son personas que le dicen al Señor, Señor, soy todo tuyo,
pero cuando venimos a invitarle para que sea parte del plan de Dios en construcciones, en la evangelización, en los proyectos, entonces ahí se dicen, no hay forma, no tengo, estoy muy endeudado, tengo muchos proyectos, o sea, las personas tienden, las personas ávaras en ese sentido, porque es que la persona avara se le percibe en el momento en que se necesita. O sea, no es solamente decir, no, yo no soy avaro, pero cuando viene el momento, entonces la persona retoma todo para sí y no quiere compartir, no quiere invertir en lo que es la construcción del reino de Dios o en su familia. Hay personas que no invierten en su propia familia o en sí mismo. Éxodo capítulo 18, versículo 22 dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Es interesante esto, un principio para el llamado ministerial. O sea, las personas que tienen ese principio donde su preocupación no es la parte económica en primera instancia, saben que deben de adquirir la economía para cuidar de sus vidas, de su familia, pero eso es algo secundario, o sea, es algo que lo va añadiendo Dios. Recuerdo a un gran profesor llamado Fernando Mosquera que decía, uno le sirve a Dios y a la comunidad y el Señor trae la bendición. O sea, no hay por qué preocuparse uno por lo externo. Y qué bueno cuando uno aprende esto. O sea, Dios es el que trae bendición sobre esos asuntos. Dice allí Proverbios capítulo 28, versículo 16, dice la palabra del Señor. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días, dice la palabra de Dios. O sea, es un secreto para avanzar en días, para tener más vida, ¿sí? Es no ser avaro. Jeremías capítulo 6, versículo 13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañosos. Tenemos el problema hoy en día que se generaliza, ¿sí? No solamente en los políticos, sino en muchos líderes religiosos, ¿sí? Hay demasiada avaricia, demasiada codicia, y mucha gente a través de hablar el discurso de la justicia, la paz, el amor, esos elementos, entonces está en el discurso, pero buscan es cómo poder tener riquezas a través de esos hermosos discursos, que si los pusieran por práctica, pues serían de mucha bendición para todas, ¿verdad? Para toda la comunidad. Así que en conclusión, sostenemos a la luz de la palabra de Dios que muchos creyentes tienen amnesia espiritual permanente porque han sufrido accidentes de tipo espiritual. Alguien les ha creado un conflicto, una tensión y han dejado que sus vidas sean arruinadas espiritualmente. Se fijaron en otros creyentes que estaban con amnesia espiritual permanente y acabaron con su propia vida espiritual. Otros se dejaron influenciar de creyentes falsos y se dejaron convencer de seguir en pos del señor de la maldad. Pero también hay otros que están atados y las ocupaciones de esta vida no le permiten glorificar a Dios como Dios lo merece. Tienen amnesia espiritual permanente. Como hay otros también que se olvidaron, ¿verdad?, de buscar de la presencia de Dios porque aman más las posesiones de la tierra y entonces están más enfocados en los asuntos materiales. Libérese financieramente, libere su tiempo. No deje que otros dominen su tiempo. Domine usted el tiempo para que pueda glorificar a Dios como es debido. Así es que en la aplicación lo que podemos decir es lo siguiente. Primero, no permita que falsos creyentes le roben las fuerzas que Dios le ha entregado y le ha dado para glorificar su santo nombre. Segundo, no dejes que su vida sea influenciada negativamente en su sentido espiritual. No deje que otros le afecten su vida. O sea, fortalezcase en el poder de Dios y diga con toda la fuerza, soy de Cristo, le pertenezco a Cristo y nada ni nadie me va a hacer separar del amor de Cristo. En tercera instancia, no dejes que el mundo ocupe tu tiempo, ocúpate de tu tiempo para que puedas glorificar a Dios. Y lo último es, recuerda que la comodidad no tiene límites, el corazón del hombre, ¿quién le llenará? Por eso asegúrese usted de ponerle límites a esa comodidad para que la avaricia no termine tomando control de su vida. Amado Padre Celestial, en estos momentos oro por cada oyente, Señor. Bendícele de una manera especial. Derrama unción sobre su vida, Santo de Israel. Señor, yo te ruego, oh Dios de los cielos y de la tierra, que si alguien, Señor, tiene amnesia espiritual temporal, seas tú, Señor Jesús, sanándole, liberándole de una manera especial.
y aquellos, Señor Jesús, que tienen, Señor amado, amnesia espiritual, Señor Jesús, permanente, ten misericordia de ellos. Muchos de nuestros jóvenes, Señor Jesús, han caído, Señor amado, en ese estado de amnesia espiritual, Dios de los cielos y de la tierra, permanente. Señor, ten misericordia de ellos. Adultos, Señor Jesús, que deberían permanecer firmes en tu palabra, Señor Jesús, ahora andan peores que los inconversos, Señor amado, que los que no te conocieron. Ten misericordia de ellos. Oro, Padre Santo, para que ministres, da sanidad, Señor amado, a los que están enfermos. Responde las peticiones, Señor, de aquellos, Señor, que han escuchado con agrado tu palabra, y que la presencia tuya siga fluyendo, Señor, y que la sanidad espiritual permanezca para siempre. Amén. Sanidad, encuentro libertad, tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación, tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad, tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación, tu presencia. Corremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Corremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios.
Si usted tiene niños entre 3 y 12 años, permanezca en sintonía, llámelos y que también estén muy atentos porque ya pronto comienza Confra Kids. La Biblia es un libro hermoso que Dios creó para tu gozo. Te ofrece sabiduría si la estudias todos los días. La Biblia es un libro muy especial que estudiarás y verás que siempre te ayudará. Siempre te ayudará, siempre te ayudará. Hola niños, Dios les bendiga. Espero que esta semana que pasó hayan orado y leído la Biblia muy juiciosos. Hagamos un breve repaso de los temas anteriores. Número 1. Características de los líderes bíblicos. Número 2. ¿Por qué la Biblia es el libro más importante en la historia de la humanidad? Y número 3. La Biblia, una carta de Dios para ti. Esto nos lleva a nuestro tema del día de hoy y se los presentaré en forma de pregunta. ¿Es posible que aparezca otro texto con igual poder que el de la Biblia? Veamos qué nos dice la misma palabra de Dios. Los invito entonces que vayamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Veamos también qué nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es diferente de cualquier otro libro, en que es el Espíritu Santo solo el que puede abrir nuestro entendimiento para que la entendamos, y es el único libro cuyo autor siempre está presente mientras la leemos. Ustedes pueden tomar un libro de filosofía, de matemáticas, español o cualquier otra materia. Y puesto que un hombre lo haya escrito, un hombre lo puede entender. No ha habido ningún libro que haya sido escrito por hombre que otro no lo pueda entender. Pero la Biblia es diferente y es por eso que no hay otro texto o libro con igual poder que la palabra de Dios. No se puede entender la Biblia a menos que el Espíritu Santo sea el instructor. Él desea enseñarnos y hay algo maravilloso que nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 3. Él los guiará a toda la verdad. Al abrir la palabra de Dios, debemos de orar como el salmista lo hizo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esto lo encontramos en el Salmo 119, verso 18. De este modo nos queda muy claro que no hay otro libro con igual poder que el de la palabra de Dios.
y que las Escrituras tienen como objetivo la salvación de los creyentes. Ahora, veamos 6 pasos para el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a tomar nota de estos 6 pasos tan importantes. Número 1, empiecen con la oración. Número 2, lean la Biblia. Número 3, estudien la Biblia. Número 4, mediten en la Biblia. Número 5, obedezcan la Biblia. Y número 6, particípenla a otras personas. Niños, ahora vamos entonces, para que ahí donde están, de forma reverente y muy respetuosa, oremos a Dios. Padre Celestial, en esta hora oramos para que cada uno de los niños que nos escuchan y nos ven, y aún los que nos verán en algún otro momento, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que cada vez que un niño abra su Biblia, tú les abras sus ojos para que ellos miren las maravillas de tu palabra y que tu Espíritu Santo sea su maestro y les enseñe las Escrituras que son la voluntad de Dios para sus vidas. Y sobre todo, Señor, que conozcan a la persona más maravillosa que es nuestro Señor Jesús. Y así crezcan en amor, en comunión e intimidad con Él. Hemos orado esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para su vida. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar el mensaje que ha escuchado. Si este video le gustó, por favor denle like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra del Señor debe correr y ser glorificada. Gracias por acompañarnos, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.